Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos. Aquí estamos pues nuevamente con el proceso histórico. Recuerden que en el video anterior estuvimos comentando un poco acerca de la hegemonía o el nepotismo, la llegada de José Gregorio Monagas y los hermanos Monagas pues, a la presidencia de la República. Allí pudimos observar cómo a través de lo que fue la utilización de la autoridad máxima de este presidente, Venezuela vivió unos momentos prácticamente dramáticos, pues, con la llegada del presidente José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas. Allí pudimos analizar un poco lo que era la palabra nepotismo, ¿sí? Un elemento que se caracterizó durante el gobierno de los Monagas. Y repasamos un poco acerca de lo que fue el allanamiento del Congreso para esa época, ¿sí? Hoy nos corresponde comentar un poco acerca de la guerra federal, que es precisamente producto de ese derrocamiento que sufrió José Gregorio Monagas en la presidencia de la República. Después que José Gregorio Monagas, a través de la Revolución de Marzo, sale de la presidencia producto de un golpe de Estado, se produce un año después lo que vamos a conocer en Venezuela la guerra federal, o comúnmente llamada una guerra civil. Se denominó como la guerra más sangrienta que tuvo Venezuela. 5 años duró esa guerra, ¿okay? Producto del enfrentamiento de dos grupos que buscaron ejercer quizás un poco de justicia dentro de lo que cabe, y bueno, cada uno tuvo un líder. Aquí, por ejemplo, en el grupo de los liberales, tuvo como líder el señor Ezequiel Zamora, el general Ezequiel Zamora, se le conoció como el general del pueblo, ¿okay? Y por los conservadores se va a destacar José Antonio Páez. Los liberales y conservadores era el nombre que se le daba a los partidos políticos. En aquel tiempo existían solamente dos partidos políticos que eran liberales y conservadores, ¿okay? Los liberales se destacaban como grupos pequeños, eran grupos pequeños de campesinos que buscaban defender a Venezuela de lo que era aquel presidente que estaba en esa época, se llamaba Julián Castro, ¿okay? Y el líder, por supuesto, que era el general Ezequiel Zamora. Por esta parte tenemos al general José Antonio Páez, que era también el líder del ejército del gobierno. José Antonio Páez, recuerden que era un líder nato, era un comandante del ejército, y él asumió en defensa de defender los intereses del Partido Conservador. ¿Okay? La guerra federal, se ha hablado mucho, hay muchos documentos sobre la guerra federal, ¿okay? Y sobre el líder Ezequiel Zamora, al punto de que hacia el estado Barinas se desató una de las batallas, se llamó la batalla de Santa Inés, una batalla que se produjo allí entre ese enfrentamiento entre liberales y conservadores. Pero la guerra federal tiene sus causas, ¿okay? Motivo principal fue el reparto desigual de las tierras. Ezequiel Zamora era un líder campesino, ¿okay? Que al punto que no tuvo mucha preparación militar, pero tuvo mucha destreza, tuvo muchas habilidades, se formó, ¿verdad?, en el campo de lo militar, no fue a ninguna escuela militar, pero se formó con la práctica. Y él, pensando más que todo en el nombre de la justicia, trató de repartir las tierras en equidad, por iguales, a todos los campesinos, porque las tierras estaban concentradas sobre todo en aquellas personas que lucharon con Bolívar y eran militares ya retirados, y como premio por ir a la batalla de la independencia se les otorgaba grandes cantidades de tierra, y estos eran militares, generales, donde acaparaban una gran cantidad de tierra allí, pero los que menos tenían eran los campesinos. Y la lucha de Ezequiel Zamora fue precisamente eso, tratar de que existan tierras para todos, tanto bueno, los que se le ganaron por la independencia, por la batalla de la independencia, pero los campesinos también merecían tener las tierras, y eso fue una de las ideas, la principal idea por la cual también se va a desatar lo que va a ser la guerra federal. El otro motivo también fue la miseria en que vivían los esclavos. José Gregorio Monagas, cuando cambia la Constitución,
él busca liberar a los esclavos, hasta incluso la esclavitud prácticamente es eliminada, pero eso queda en el papel. Sin embargo, existían algunas haciendas, algunas áreas de Venezuela donde todavía existían la esclavitud, a pesar de ese decreto utilizado por José Gregorio Monaga. ¿Okay? Entonces, en ese sentido se buscaba era que los esclavos tuvieran la mayor libertad, que ya no existieran en la esclavitud. Y la crisis económica, o sea, Venezuela después de ese trance que pasó con José Gregorio Monaga, Venezuela vivió una de las peores crisis económicas, quizás a lo mejor por el derroche y la corrupción que hubo en ese gobierno. Venezuela estaba sufriendo por muchas crisis económicas. Y bueno, esos eran los motivos que desató o por la cual se originó la guerra federal, una guerra que duró 5 años y que Venezuela sufrió pues, a lo largo no solamente de lo que fue Barinas, fue durante todo el territorio nacional. Bien, muchachos, entonces más o menos en este sentido, y teniendo esta idea, vamos a hacer una actividad que yo quiero que ustedes redacten un párrafo, ¿ok? Un párrafo donde yo les voy a colocar unas oraciones, ¿sí? En este de aquí, por ejemplo, vamos a ver 2 oraciones, pero quizás en claro le voy a colocar otras para que ustedes más o menos la vayan redactando. Me van a redactar un párrafo, ¿ok? Combinando las oraciones. Y esto que tienen acá son nexos o son enlaces. Necesito enlazar estas 2 oraciones a través de un nexo para que le dé un sentido al párrafo, a la oración, ¿ok? Y esto se va a llamar, aquí vamos a hacer como una especie de comparación y contraste, ¿okay? Aquí, por ejemplo, tenemos los nexos de comparación, como de la misma forma y de forma similar, ¿okay? Ya en Classroom le colocaré otros nexos. Y en el contraste, cuando estamos hablando de contraste, estamos hablando de diferente. Tenemos, por ejemplo, aquí, por otro lado, mientras que, por el contrario y en cambio. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a unir estas 2 oraciones para darle una idea, ¿ok? Por comparación o por contraste. Yo debo seleccionar acá cuál de estos nexos que está acá voy a colocar entre estas 2 oraciones para que tenga una idea. Entonces, fíjate, José Antonio Páez fue líder conservador, ¿sí? Ezequiel Zamora fue líder liberal de la guerra federal. Vamos a completar aquí de la guerra federal. Pero la oración así la idea no tiene mucho sentido. Yo necesito colocar aquí entre este y esta un nexo, bien sea comparando o buscando el contraste. Puedo colocar, fíjate, José Antonio Páez fue líder conservador, mientras que Ezequiel Zamora fue líder liberal de la guerra federal. ¿Okay? Yo puedo seleccionar mientras que un nexo de contraste, es decir, diferente. Entonces coloco, José Antonio Páez fue líder conservador, mientras que Ezequiel Zamora fue líder liberal de la guerra federal. Así, estas son 2 oraciones nada más para construir una pequeña línea de un párrafo, ¿okay? Pero como el párrafo es más amplio, yo en Classroom les voy a dar varias oraciones y vamos a utilizar estos nexos para que lo vayan poco a poco integrando y formar un solo párrafo que tenga un sentido. Van a buscar aquí cuál de esos nexos es el más apropiado para colocarlo entre 2 oraciones y darle sentido e idea al párrafo, ¿sí? Entonces, de eso se trata para ir organizando y viendo en un párrafo lo diferente y lo semejante. Bueno, yo creo que no tenemos más nada que hablar en este sentido. Nos vemos entonces en el próximo video.